Jornada de gobierno, hoy Coronel Oviedope, Viceministerio de Ganadería, Omoguajepe Sala Móvil, Oñeña Mijangua Eirete. Viceministro de Ganadería, doctor Mimbapo Janojara Marcos Medina, Umayandebe Baisitepa Oye Porujina Sala Móvil, y Catu Janguay Sayogureco, Peteñi Eira, Ipona, Ipoti, Gesacá, Jaesaya. Inauguración oficial a la sala de extracción móvil de miel de abeja, la primera sala de este tipo en el país. Tecnología de punta al servicio del sector apícola y en particular de los pequeños y medianos productores en el marco del trabajo que se viene realizando para la incorporación y la inclusión de la miel de abeja en la merienda escolar. El departamento de Caaguazú ha sido pionero en este sentido a través de la gobernación. 1.500 productores, más de 100 escuelas y 86.000 niños en este departamento se verán beneficiados a través de esta tecnología que permite al pequeño productor hacer una cosecha inocua. El gran problema que tenemos a nivel de campo con la miel de abeja en el país es que a pesar de la buena calidad, el método de cosecha hace que muchas veces esa calidad se vea afectada por la inocuidad, es decir, no llega un producto limpio hasta la mesa del consumidor. Y en este sentido, a través de esta sala de extracción móvil, se traslada la oportunidad de hacer una cosecha inocua y que ese producto de calidad cosechado y en poder del pequeño productor pueda ser adquirido por la gobernación, en este caso, para su inclusión en la miel de abeja y de esta manera no solamente beneficiar a los pequeños productores de miel de abeja, sino también proveer un alimento de alta calidad a los niños en edad escolar que permita aumentar su rendimiento académico y de esta manera mejorar el aprendizaje de estos niños. Esta es una sala de extracción móvil que está a cargo del Departamento de Apicultura del Viceministerio de Ganadería dependiente del MAC. Es una sala de extracción móvil, como decíamos, de tecnología de punta que será utilizada en coordinación con la CDA de DADEAC. Los productores harán sus pedidos de uso a través de las oficinas del DEAC y el Viceministerio de Ganadería a través del Departamento de Apicultura hará la llegada hasta las cabeceras de estos productores, de tal manera que se pueda realizar la cosecha. Tiene una capacidad de aproximadamente 120 colmenas por día con 8 horas de trabajo. Eso equivale a una cosecha de unos 700 litros por día, lo que normalmente se hace en varios días. Esto se puede hacer en uno solo. Permite, como decíamos, no solamente la inocuidad, sino en este caso también la eficiencia del tiempo y que el productor en el menor tiempo posible pueda hacer esa cosecha y llegar con su producto hasta los puestos de venta en todo el país. Ya huella, getamba hoy y catuaña ne putingo se pone abeja guaña ne enviapo. Lo mitad ya boya que nañan de buruicha cuera rendape y catu hanguaisa cuera ya ne putingo haña señon divete nonde. Aguille PM ya yo se llegue.